Ya vimos en anteriores capítulos cómo es que los Terran han estado aguantando en esta galaxia. Después de todo, si se les daba algo de ayuda, los Terran sí se pudieron adaptar. O al menos, eso están haciendo ahora. Aún así, esto no es suficiente y establecerse en Calidus será una tarea difícil. Antes de comenzar, no olviden de dejar su like, suscribirse y compartir. Me ayudarían mucho a seguir mejorando. Recuerden que si quieren continuar con la historia de Emilde, el autor de este fanfic, pueden ir a la descripción del video y ahí encontrarán el link directo. Sin más preámbulos, continuemos. Capítulo 8. Babel. Calidus es un planeta tropical al menos 3 veces más grande que la Tierra. Su superficie terrestre está mayormente cubierta por bosques y montañas, a excepción de una gran área volcánica que es estéril por sus volcanes y ríos interminables de magma ardiente. Cuenta con 2 grandes océanos que ocupan casi el 40% de la superficie del planeta. Su gravedad es de 1.2 G, ligeramente más alta que en la Tierra. Tiene una flora y fauna muy variados. Esto gracias a su ambiente húmedo y su clima caluroso muy similar al visto en áreas tropicales. Grandes bestias muy peligrosas habitan este lugar junto a diversas razas y culturas. Los Terran solo son una de las muchas que han encontrado refugio en este solitario y desconocido sistema planetario. Tiene 2 lunas. Ambas cuentan con atmósfera propia, pero no son adecuados para la vida. La menor es llamada Gamma. Es muy fría, teniendo su superficie completamente congelada, mientras que su hermana mayor, Heir, tiene un terreno muy similar al planeta Marte de nuestro sistema solar, solo que este posee una fuerza magnética mucho más alta que la fuerza gravitacional de Calidus, por lo que acercarse en una nave pequeña es peligroso. Juntas se ven en el cielo como una pequeña luna azul al lado de un gigante rojo. Sin duda, una vista demasiado hermosa. Colonia Calidus, Babel. Sobre la enorme montaña de casi 2 kilómetros de altura, un gigante de neoacero flotaba a baja órbita. Numerosas naves se movían como un avispero bajando tropas y recursos al área de construcción. Incluso se podían ver estructuras terminadas descendiendo del supercarguero usando sus sistemas de antigravedad. La punta de la verde montaña en unas pocas horas estaba calva y se podía ver como una pequeña ciudad fortaleza iba tomando forma. Los VCE trabajaban soldando y cortando las piezas de acero mientras levantaban estructuras en tiempo récord. Obviamente, tenían experiencia en ingeniería de combate hostil. Habían sido entrenados y seleccionados únicamente para la máxima eficiencia después de todo. No se podía esperar menos de estos ingenieros que estarían trabajando las 24 horas durante la siguiente semana, claramente turnándose para poder comer y dormir bien. La lucha contra los nativos hace tiempo que ya había acabado. Ahora los Terran estaban construyendo un anillo perimetral de casi 6 kilómetros alrededor de la montaña con 3 brigadas desplegadas en posiciones estratégicas. Un total de 12.000 marines junto a sus respectivas compañías blindadas habían sido enviados para esta operación, lo que mostraba que el almirante Kate se estaba tomando la ocupación de Calidus muy en serio. Incluso la colonia en construcción ya había sido bautizada como Babel en un momento de arrogancia, incluso antes de que esté terminada. El sargento Caspian, por su parte, estaba reunido con su pelotón de marines en una de las bases temporales construidas en la base de la montaña. Actualmente estaban dispersos por los búnkeres defendiendo la posición junto al primer y tercer pelotón de su compañía bajo el mando del capitán Vinicio. Había hecho que sus mejores tiradores se posicionaran ocultos en lo alto del acantilado a sus espaldas, equipados con ametralladoras pesadas antitanque de calibre 70. Estas colocadas sobre trípodes especiales para brindar precisión al disparo. Estas nuevas armas eran las C-200 modelo Devastador. No desperdiciaban casi nada de energía, por lo que prácticamente no había retroceso. Toda la energía era reutilizada para impulsar el siguiente proyectil, haciendo de esta una de las mejores armas pesadas a pesar de su baja cadencia de fuego de 12 disparos por minuto. Incluso se le habían agregado cargadores ampliados con munición explosiva para añadir más letalidad. Aunque claramente, esa carta no la revelaría hasta el final. Las batallas contra los Zerg
le habían hecho a alguien desconfiado por naturaleza, quería al menos tener un seguro en caso de que todo se fuera a la mierda. Por otro lado, el Thor ahora estaba inactivo para ahorrar energía. No podría responder al instante si se acercaba una amenaza, pero ese no era problema alguno. Solo el capitán de la compañía podría ordenar mover a ese gigante mecánico, mientras que el sargento Caspian simplemente se la tendría que arreglar con un escuadrón de 10 Goliaths. Estos estaban a la espera de este lado del campamento directamente bajo las órdenes de Caspian, mientras que los pelotones 1 y 3 contaban con sus propias unidades de apoyo. Los caminantes de asedio tipo Goliath normalmente se concentraban en los fuegos antiaéreo, pero con su resistente blindaje de neoacero y su agilidad, fácilmente podían apoyar a la infantería con sus armas secundarias. Pero al menos 5 de estos Goliath habían sido modificados con un par de torretas anti-infantería de alto calibre, colocados junto a una torreta más ligera en la parte inferior del bípode. Este era un buen ejemplo de Goliath personalizado. Caspian caminaba por la trinchera que conectaba los búnkeres con el visor de su armadura levantada. Habían numerosos reflectores que volvieron la noche día, permitiendo que pudieran ver sin obstrucción del bosque. Por el día, en la construcción de la base, habían usado misiles de napalm para quemar todo el bosque cercano, transformando en un parche de más de 1 kilómetro en un terreno estéril negro como el carbón. Un paisaje deprimente sin duda, pero por suerte, el bosque era inusualmente húmedo, provocando que las llamas no puedan avanzar tanto como hubieran hecho normalmente. Las cenizas del lugar aún eran arrastradas por el viento, y una capa de humo blanco como niebla se elevaba en el contacto de la humedad con el terreno y árboles aún calientes. Luego de observar el área por un momento, siguió su trayecto viendo cómo 2 de los marines que estaban de guardia bebían de una cantimplora mientras charlaban casualmente. No se tenía que ser un genio para saber qué es lo que estaban haciendo, por lo que el sargento se acercó a ellos con una mirada severa. Los marines del tercer pelotón carecían de la disciplina que sus hombres tenían grabado a fuego en sus huesos, pero no eran tontos. Inmediatamente se pusieron de pie y adoptaron una postura firme. «Señor», el sargento se quedó mirándolos por un momento, lo que solo aumentó la tensión. ¿Eso que huelo es alcohol, marín? El marín no parecía muy nervioso. Su rostro estaba relajado como si no le importara. «No, señor. ¿Me estás llamando mentiroso?», preguntó mientras se acercaba un poco. «Porque si es así, creo que tenemos un serio problema, marín». El marín se quedó callado mirando al sargento, mientras que desde un búnker cercano, algunos hombres del segundo pelotón al mando de Caspian miraban con una sonrisa. Este era un espectáculo que habían visto muchas veces. No era recomendable llevarle la contra al sargento, solo terminaría mal, y ellos lo sabían. «Sus nombres y números de identificación», dijo Caspian mientras les dedicaba una mirada letal que hizo que empezaran a sudar frío. «Harold Rivera, A826». El marín de la izquierda fue el primero en responder, pero a diferencia del que sostenía la cantimplora, él estaba algo nervioso. «Samir, A826». Este parecía algo despreocupado a la hora de hablar, lo que hizo que una vena en la frente de Caspian amenazara con estallar. «Mañana decidiré cómo castigarlos». Miró la cantimplora todavía en manos de Samir y se la quitó. «Traten de sobrevivir esta noche, pequeños cabrones». La voz del sargento se apagó de repente. Sus cejas se unieron en un ceño fruncido mientras miraba una roca en el suelo que vibraba con fuerza, como si estuviera ocurriendo un terremoto. Los marines iban a decirle algo, pero él los calló con un gesto de su mano mientras miraba el bosque y gritaba a plena voz: «¡Ataque enemigo!». Una alarma se encendió despertando a todo el campamento. Docenas de marines corrían hacia las trincheras tomando posiciones y apuntando sus armas hacia el bosque. Caspian arrancó la tapa de la cantimplora con el pulgar de su armadura y se la llevó a la boca dándose un largo trago antes de arrojarla hacia atrás. Sacó su rifle y apuntó al frente mientras esperaba el ataque. El temblor se hacía cada vez más fuerte a medida que el tiempo pasaba. La tensión provocada por la expectativa de otra batalla hacía que los nervios afloraran entre muchos de los novatos del tercer pelotón. Caspian se dio cuenta de eso y mientras apretaba los dientes de repente gritó: «¡Somos neoacero!». Su voz amplificada por la armadura se pudo escuchar en toda la base. Tampoco era que necesitara mucho esfuerzo.
La noche estaba tan silenciosa que incluso la caída de un alfiler se escucharía en las trincheras. «Somos Neoacero». Los marines rugieron mientras apretaban sus dientes, reprimiendo cualquier sentimiento innecesario. Frente a ellos, de repente, un árbol fue destrozado por la embestida de una criatura que era un poco más grande que los tanques de asedio. Su aspecto robusto recordaba a los rinocerontes de la tierra, pero su cabeza era como la de un tiburón martillo. Esta bestia la balanceaba a la izquierda y a la derecha, destrozando los árboles a su paso. Su carga imparable hizo vacilar los corazones de los marines, ya que cientos de estas criaturas se dirigían hacia ellos montadas por esos nativos, aunque esta vez portaban largas lanzas en vez de un arco y flecha. Las trincheras se iluminaron con el fuego de los rifles C-14 y las armas pesadas instaladas en las trincheras. El silencio de la noche fue roto por los estruendos que empezaron a escucharse por toda la montaña. Las balas rebotaban contra la pesada coraza de las bestias. Solo las armas pesadas de los búnker parecían hacer daño y no era muy significativo. Entonces, se vieron las detonaciones de los tanques de asedio que destrozaban a las bestias si era un impacto directo o los hacía perder el equilibrio si los golpeaban cerca. Pero era inútil. Había una buena distancia entre cada jinete y la cantidad de tanques disponible no era mucha. Iba a ser una masacre. Pero a pesar de todo, una sonrisa se formó en los labios del sargento. Parecía algo alegre de ver cargar esas bestias hacia las trincheras, lo que atrajo las miradas de los marines que le rodeaban, que mostraban expresiones de horror al ver que su jefe estaba más loco de lo que pensaban. Justo cuando los jinetes estaban a 400 metros de las trincheras, de repente cientos de pequeños robots con aspecto de araña salieron debajo de tierra. Su tamaño era tan insignificante que podrían ser fácilmente aplastados sin querer. Pero entre los marines, nadie pensó que esos robots eran insignificantes. Esas eran minas arañas después de todo. Las pequeñas máquinas solo estuvieron paradas por un instante. Sus sensores captaron el movimiento desde el frente y se movieron a una velocidad extraordinaria hacia los enemigos, colocándose debajo de los monstruos y explotando. Uno no parecía que podría hacer mucho, pero eran cientos y cientos de ellas como un enjambre detonando y destrozando fácilmente a los jinetes. Pero la carga no se detuvo en lo más mínimo. Las minas eran poderosas, pero no infinitas. Los maniáticos estaban abriendo un camino rápidamente hacia las trincheras mientras barrían el campo de minas. ¡Qué demonios! Caspian miró el cielo y vio cómo empezaban a aparecer muchas estrellas fugaces de color rojo. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver eso y rápidamente se agachó mientras se apagaba la pared de la trinchera. ¡Todos a cubierto!, gritó. Ante el grito, todos se agacharon rápido, pero los que reaccionaron tarde fueron acribillados por las flechas que penetraron el blindaje de sus armaduras con aparente facilidad. El mal gesto de Caspian hizo que el herido en su costado se abriera, puesto que todavía no había tratado con un médico. Había estado ocupado ayudando a preparar las defensas y simplemente había ignorado la punta de flecha que estaba clavada en su abdomen. Por suerte, la armadura brindaba hasta cierto punto un soporte vital, evitando el sangrado y la infección. A pesar de todo, él simplemente resistió sin mostrar una expresión de dolor en su estoico rostro. El paquete de estimulantes en su armadura ya había sido gastado, así que tendría que soportar la agonía de la punta de flecha lentamente enterrado en su cuerpo. Las luces habían sido destruidas por las flechas, pero cientos de bengalas fueron disparadas hacia el cielo, brillando como estrellas en miniatura iluminando el campo de batalla. Escuadrón 3. ¿Qué esperan para unirse a la fiesta? Unas palabras de Caspian por radio activó el escuadrón de Goliaths, que esperaba órdenes en la retaguardia. Los pilotos que ya estaban dentro de las máquinas bípedas empezaron a moverse. El blindaje de Neoacero de los Goliath podía repeler la mayoría de las flechas, pero muchas de ellas terminaban clavadas en la armadura, dando un aspecto similar a un alfilitero. Las torretas instaladas en los caminantes de asedio empezaron a escupir balas contra las bestias que se acercaban. El incesante fuego destrozaba la dura piel de los monstruos, aunque muchas veces el jinete era el primero que moría. A pesar de todo, aún no era suficiente para detener a los nativos. El Thor estaba ocupado ahora mismo en otro lugar y no podía prestar ayuda. Este campamento estaría condenado si las bestias entraban. Computadora, contáctame con el capitán. La IA en la armadura CMC de Caspian intentó establecer comunicación, pero no tuvo éxito. Al parecer el capitán se había desconectado. Ese tipo solía centrarse mucho en el combate.
«¡Sargento! ¡Sargento!». Un marín de su pelotón, que había sido asignado a proteger otra sección de la base, llegó corriendo abriéndose paso a través de la trinchera. Su armadura estaba manchada de sangre y estaba muy sucia. Varias flechas rotas estaban clavadas en su espalda, por lo que probablemente se había esforzado a venir aquí a costa de su vida. «Ryan». Caspian habló en voz baja al ver el estado de uno de sus mejores hombres. Ciertamente, él conocía como la palma de su mano a cada uno de esos marines que él mismo había forjado con sus puños. «¡Alguien traiga un médico ya!». Luego del estridente grito, algunos marines se movieron mientras el resto seguía disparando sin detenerse a los enemigos entrantes. ¿Pasó algo? Ryan, que había tomado aliento por un momento, miró a su sargento con algo de debilidad, pero más que nada se notaba su urgencia. «Las defensas, el capitán». Su voz ronca y débil se vio interrumpida por un ataque de tos que manchó de sangre la cara de Caspian, pero el sargento no se molestó ni intentó limpiarla antes de volverse a levantar y gritar: «¿Dónde carajos está ese maldito médico?». Mirando a Ryan, el sargento dijo con un gruñido: «Esas desgraciadas siempre molestando con sus chequeos y nunca aparecen cuando se les necesita». Ryan rió ante el comentario, pero fue interrumpido por otro ataque de tos antes de volver a hablar. «Todos, callen. El capitán está muerto». Incluso el Thor fue. La frente de Caspian se arrugó ante las palabras del marín herido y finalmente una mujer con una armadura CMC de color blanco se arrodilló al lado de Ryan. En su brazo izquierdo cargaba un pesado escudo con el símbolo de una cruz. Allí llevaba muchos de sus equipos. «Apártate». La mujer le ordenó a Caspian, haciendo que éste se alejara unos pasos con una mirada extraña. No le gustaba ese tono, pero sabía que tenía que darle espacio para trabajar. Un rayo de energía con un color verde salió disparado de la mano de la médico, provocando un sonido peculiar y algo molesto. Mientras tanto, la mujer miró al sargento. «Todavía puedo hacer algo por él. Es mejor que regreses al frente». «Me informaron que las defensas de la sección 3 han caído y el capitán ya ha muerto». Caspian se quedó pensando en ese momento. Estaban rodeados. No podía ordenar una retirada incluso si pudiera. Si esta base caía, la colonia se vería comprometida, ya que las defensas no estaban terminadas. Sería una mancha en su impecable historial militar, una vergüenza que no estaba dispuesto a llevar a la tumba. El sargento agarró su arma en el suelo y se acercó al borde de la trinchera, mirando como un centenar de esas bestias se acercaba, casi saliendo del campo de minas. «Computadora, ¿cuánto tiempo falta para que lleguen los refuerzos?». 10 minutos para la llegada de los refuerzos. La frente de Caspian se arrugó ante el número. Un solo minuto más sería milagroso. Resistir 10 sería un sueño inalcanzable. Serían exterminados mucho antes de que llegaran. Pero eso no le importó mientras salía imprudentemente de la trinchera, llamando instantáneamente la atención de todos los marines. «Marines, no soy un hombre de muchas palabras, así que mis órdenes para ustedes serán simples». Una flecha vino volando, clavándose en su hombro, pero ni siquiera se inmutó, a pesar del dolor de la flecha quemando su carne. «El enemigo está cerca. Maten a todos esos desgraciados. Por la alianza. Por honor», gritaron los marines del segundo pelotón, pues ese era el lema que Caspian les había enseñado. «Carguen la munición antiblindaje y disparen a mi orden». Caspian bajó de nuevo a la trinchera, rompiendo la flecha que se había clavado en su hombro izquierdo, mientras hacía una mueca de dolor a pesar de intentar aguantar. Todos los marines fingieron no ver nada. Sabían que él no se atendería. Simplemente mandaría al médico a otro lugar a atender a los demás soldados heridos, con la excusa de que sus heridas no eran graves. Y la verdad lo eran, pero al menos no perdía sangre. La flecha caliente había cauterizado instantáneamente la herida, cortando el sangrado. Solo que un ardiente dolor le entumecía un poco el lado izquierdo del cuerpo, provocando que el más simple movimiento requiera un esfuerzo sin precedentes. Más aún, que no tenía forma de aliviar el dolor. Los jinetes nativos ya habían superado el campo de minas. Cientos habían muerto, pero los que quedaban eran más que suficiente. Cada marín en la trinchera portaba una bayoneta retráctil equipada en su rifle C-14.
y con el accionar de un botón, las pulidas hojas de aleación se mostraron. Todos estaban listos para dar lo último de sí mismo cuando miraron hacia atrás. Un grupo de al menos 100 jinetes cargaba por el campamento hacia ellos. Al parecer era cierto que una de las líneas de defensa había caído. Ahora iban a sufrir un ataque en pinza imposible de defender con su armamento actual. Aunque mataran a los jinetes, sus bestias acorazadas seguirían corriendo como locas mientras destrozaban todo a su paso. Caspian vio eso, pero no desesperó. Él estaba preparado para algo así. Conectándose con uno de los escuadrones bajo su mando, habló fuego. 10 hombres que hasta ahora habían estado ocultos entre las rocas de la montaña apuntaron al grupo de jinetes que iba a atacar por la retaguardia y dispararon. El ruido de los disparos era como un trueno amortiguado. Era bajo pero estridente. Los pesados cartuchos de la munición volaban cayendo a un lado de los tiradores mientras la muerte era desatada entre las filas enemigas. Los Goliath se dieron la vuelta para tratar de detener el ataque sorpresa de las bestias, pero a pesar de que mataron a muchas, les fue imposible detenerlas a todas. Un golpe de la cabeza de martillo de una de las bestias arrojó al Goliath al costado reducido a chatarra. Otro fue golpeado de frente y enviado a volar, mientras que a uno que intentaba retirarse les fue arrojada una de las armas, una de las largas lanzas que perforó el cristal de grado militar, asesinando al piloto. El escuadrón de unidades Goliath había caído y el fuego de los tanques de asedio hace tiempo se había silenciado. Ya no había esperanza para estos marines. O eso pensaba Caspian, cuando de repente una lluvia de misiles salió de la nada haciendo volar en pedazos todo el terreno frente a él. Otras docenas de misiles destrozaron la reducida horda que se acercaba desde el campo de minas. Las detonaciones muy cercanas arrojaron a muchos marines que no se cubrieron en tiempo contra las paredes de las trincheras, con algunos incluso resultando heridos por los escombros. Pero nadie se molestaría por eso. Básicamente acababan de ser salvados, o al menos nadie a excepción de Caspian. ¡Qué mierda!, rugió de dolor cuando su hombro herido golpeó la pared de las trincheras y aún aturdido gritó: «Que alguien me diga quiénes son los pilotos de esas Banshee». Los marines sonrieron ante la sarta de maldiciones de su sargento. Lo importante era que estaban vivos. Habían sobrevivido a esos locos nativos. Al mirar el bosque frente a ellos, pudieron ver cómo algunas Banshee desactivaron el camuflaje mientras bombardeaban desde gran altura el área boscosa, limpiando las tropas restantes del enemigo sin compasión alguna, aunque aún no comprendían por qué fueron atacados apenas llegaron a este planeta. Esos vegetales se habían metido con las personas equivocadas. La ira de los cielos estaba siendo desatada frente a ellos en estos momentos. Esa y solo esa era la razón por la que habían podido acercarse a Babel. La mirada de los cruceros de batalla estaba puesta en otra parte. Crucero de batalla Goliath. Órbita de Calidus. El almirante Kate estaba sentado en la silla del puente de mando, mientras miraba con seriedad el mapa holográfico frente a él. La ciudad de los nativos, que estaba construida en el entorno del árbol gigante, tenía aproximadamente 13 a 15 millones de habitantes, según los cálculos hechos por la computadora. Básicamente eliminarían en unas horas a más de 50 millones de seres vivos. Pero eso no le dolía en lo más mínimo al almirante. Ahora que estaban alejados de cualquier cosa que pudieran llamar hogar, el mando y la supervivencia de sus hombres era enteramente su responsabilidad. La Alianza la había elegido como líder de la expedición porque era alguien muy recto en cuanto al código militar. No sentía una gota de compasión por quienes se convertían en sus enemigos, pero ciertamente no evitaba la diplomacia. Una voz de computadora femenina vino desde la IA adjutora que estaba a un lado de él. «Almirante, la Titan 2 está en posición. Piden autorización para disparar». Esta adjutora era llamada por Kate como Estela, pues era una IA con la capacidad de libre albedrío y de sentir hasta cierto punto. Así que la convenció para que dejara de hacerse llamar Goliath o computadora. No era tan diferente de un humano y desde que empezó su desarrollo, le habían asignado a Kate para que establecieran una relación cercana. Básicamente al principio no se llevaban nada bien, pero finalmente hasta se podía decir que Estela era su única amiga real. Después de todo, un comandante militar como él no tenía tiempo ni ganas para socializar, a no ser que fueran relaciones políticas o por intereses. Como se decía en el pasado, un barco es como una fina y hermosa dama que debe ser tratada con cuidado y amada por su capitán. Al menos, Kate pensaba así.
El almirante miró a su fiel compañera y negó con la cabeza mientras miraba por el cristal del puente de mando el planeta que estaba frente a ellos. «Te he dicho varias veces que no tienes que llamarme así». «Como desee, almirante», suspiró. «Tiene autorización para disparar a plena potencia». Crucero de batalla Titán 2, órbita de Calidus. Un crucero de batalla se movía lentamente orbitando Calidus, pero como si fuera un satélite, estaba a la distancia idónea para que la nave no superara ni fuera superada por la velocidad de rotación del planeta. Así podría mantener su objetivo en la mirada mientras cargaba su arma principal. Por primera vez, la nueva generación de cañones Yamato iban a ser utilizadas para su propósito real, la destrucción a gran escala. En la punta de la nave una gran cantidad de energía empezó a reunirse lentamente de un momento a otro. En la punta de la nave, una gran cantidad de energía empezó a reunirse lentamente. Y de un momento a otro, un poderoso rayo fue disparado sin compasión directamente contra una ciudad de los nativos. En la ciudad, los hombres del bosque caminaban tranquilamente. Los edificios eran grandes árboles cuyos troncos estaban huecos en vez de calles. Solo había suelo con hierba verde y hermosas flores. Podías verlos viviendo en armonía con los animales del bosque, impresionantemente incluso con algunos grandes depredadores. No existía el crimen o la violencia en este sagrado lugar, pero todo estaba por cambiar. Una hermosa niña de cabello color azul como una de las lunas de Calidus miró al cielo y notó una estrella fugaz. Jalando el borde del vestido de su madre con su pequeña mano, le señaló al cielo con una sonrisa infantil. «Mira, mami, una estrella fugaz». La madre con una leve sonrisa la miró a los ojos a la niña y se agachó para abrazarla. Miró la estrella, cuyo brillo se hacía más intenso por momentos. Una lágrima solitaria cayó por su mejilla. «Pide un deseo, hija mía», susurró apartando un mechón de cabello rebelde que solía cubrir siempre la cara de la niña. «Si lo deseas con fuerza, nuestro Dios podría escucharte». «¿En serio?», gritó la niña sorprendida, atrayendo varias miradas que le hicieron cubrirse la boca con las manos avergonzada. «Cierra los ojos y pide un deseo». «Deseo que padre vuelva a salvo de su pelea con los monstruos del cielo». La luz instantáneamente devoró todo. La detonación incineró al instante el gran árbol en el centro, mientras la onda expansiva arrasaba la ciudad sin compasión alguna. La pareja de madre e hija se redujeron a polvo sin resistencia alguno y sin dolor. En segundos, una gran ciudad había sido reducida a solo un cráter humeante. Millones de estos seres fueron asesinados con una sola orden. Las horas pasaron y muchas detonaciones similares cayeron como un castigo del cielo, arrasando con todos los asentamientos cercanos a Babel. Era una advertencia, un castigo de los dioses por el temible pecado de meterse con quien no debían. En menos de un día, los nativos a menos de 1 kilómetro de Babel habían sido borrados. Sus nombres quedarían grabados en la historia como una antigua civilización que fue lo suficientemente tonta como para oponerse a la alianza terrana. Capítulo 9. Honor y gloria. Datos del autor. Las cuchillas psiónicas son un arma basada en los protos utilizada por los fantasmas Terran. Su aspecto ha sido modificado a una empuñadura para que pueda ser usado como una espada, adaptándose al estilo de esgrima de los humanos. A través de un Terran que genera energía psiónica, los enfocadores PSI Blades montados en la empuñadura contienen y canalizan esta energía. Los PSI Blades son incandescentes y normalmente son de un color azul blanco. Los PSI Blades pueden cortar casi cualquier material, independientemente de su densidad, aunque pueden ser bloqueados por otras espadas psíquicas. Con ese dato ya explicado, pasemos a la historia. 2 días después de la batalla. Lo que más tarde sería registrado en los libros de historia como la batalla de Babel había terminado. Miles de marines habían muerto y aunque el número de bajas del enemigo era 10 veces mayor, nadie estaba de humor para celebrar la victoria. En el centro de Babel se había construido una gran plaza abierta en la que actualmente estaban formados más de 26.000 marines. En el centro se podía ver un obelisco hecho con aleación de neoacero negro pulido hasta el límite, el monumento en honor a los caídos. Muchas miradas solemnes e incluso algunos ojos brillantes por lágrimas que no serían derramadas
miraban esta imponente construcción de 12 metros de altura y tan ancha que ni 5 hombres juntos podrían abrazar la estructura. Hoy nadie estaba equipada con las habituales armaduras motorizadas o su uniforme militar de camuflaje verde. Cada marín había sacado un elegante traje negro que vestían en perfecto porte. Sus posturas firmes le hacían lucir como un ejército de estatuas perfectamente alineadas. Entre el espacio dejado por los hombres se pudo ver cómo el almirante Kate marchaba al ritmo de tambor seguido por una escolta de 6 uniformados que cargaban ofrendas florales. La coordinación y dignidad de la marcha haría que las miradas se quedaran fijas en sus hombres, pero ni un solo marín giró a su rostro para mirar al lado. Luego de marchar durante unos minutos, Kate se detuvo frente al obelisco y personalmente colocó la primera ofrenda floral. Un ramo de hermosas flores blancas y rojas dejado a los pies del monumento. Kate O'Connor colocó la mano contra el muro negro del monumento a los veteranos y presiona con los dedos y la palma los nombres de los soldados grabados con filamentos de oro en su superficie. El nuevo acero negro irradiaba calidez a pesar del clima frío del día, y el almirante sonríe suavemente al retirar la mano. Su rostro y su sombrero negro se reflejan ligeramente en el muro, que parece un espejo dando unos cuantos pasos atrás para tomar distancia. El almirante gritó: «Marines, firmes». Todos los hombres en la plaza siguieron el ejemplo del almirante O'Connor y levantaron la mano derecha a la altura de la víscera, mientras las 3 banderas que simbolizaban la alianza terrana era llevada por los uniformados junto a las ofrendas florales depositadas a los pies del obelisco. Luego de finalizada esta ceremonia, Kate se dio la vuelta. Su mirada fría y recta barrió a través de todos los presentes como si quisiera grabar sus caras en su mente. La voz amplificada del almirante se escuchó por toda la plaza. El día de hoy rendimos tributo a nuestros hermanos y hermanas caídos en batalla. Su sacrificio no fue en vano. Serán recordados por la historia como aquellos héroes que dieron su vida por la alianza. Se quedó callado un momento permitiendo que sus palabras sean asimilados antes de elevar su tono de voz con fervor, demostrando su innata capacidad como orador. Pero no se quedará así. Cuando recuperemos fuerzas, iniciaremos una ofensiva contra esos malnacidos. Ojalá y exista un Dios que tenga compasión de ellos, porque yo no la tendré. Nadie habló en ese momento, pero no era necesario. Un fuego había sido encendido. Un fuego de venganza que amenazaba con consumir todo a su paso con su ira incontrolable. Los Terran estaban decididos a borrar esa especie de este planeta, y a partir de hoy iniciaba la verdadera guerra. 2 meses después, en la gran batalla a los pies de Babel, los marines de la Alianza lograron repeler a los nativos hostiles y proteger la indefensa colonia. Muchos cayeron, pero sus muertes no serán en vano. Su sangre y sudor son las bases que sentarán un futuro en la humanidad en este nuevo mundo. Sus nombres fueron grabados en piedra y colocados como un monumento en el centro de Babel en honor a los caídos. La Titán II fue recuperada tras desplegar a todos los escuadrones de fantasmas, pues se descubrió que los denominados demonios eran vulnerables ante la energía psíquica. Aunque muchos fantasmas murieron por alguna razón, las bajas no fueron tan altas como esperaban en un principio. Se inició el protocolo despertar en los Terran, que viajaban en las cápsulas de criosueño, aumentando instantáneamente la población de Babel en más de 2 millones. Los supercargueros fueron desmantelados completamente, empezando la construcción de otras 2 colonias menores destinadas a la extracción de minerales y la agricultura. Estas colonias fueron llamadas Argona y Nearim respectivamente. En Babel se inició la construcción de la infraestructura militar como puertos estelares, barracas para el entrenamiento de marines y el mantenimiento de las tropas, e incluso se montó una red de comunicaciones cifrada utilizando la Goliath y su poderosa IA para amplificar la señal a la vez que se controlan las comunicaciones. Otros de los protocolos activados es el de la repoblación, que ejercía cierta presión legal en los individuos fértiles, para que se emparejaran y tuvieran la mayor cantidad de hijos posible. Esto sin contar que habían incontables huevos fertilizados y óvulos para crear niños de forma artificial. Aumentar los números solo era cuestión de tiempo. En este planeta apenas si eran una mancha insignificante que podría ser borrada y todos eran inconscientes de ello. Caspian fue ascendido a capitán de la 4ª compañía por sus méritos en batalla.
y le fueron asignados nuevas tropas para llenar los lugares que los caídos habían dejado vacíos. Incluso se le dio la avanzada armadura motorizada CMC 1400C, una belleza hecha exclusivamente para aumentar la letalidad de un marín a alturas insospechadas. Sus avanzados sistemas de apoyo en combate controladas por IA, sumados a los más avanzados servos y placas de aleación, hacían un perfecto equilibrio entre ataque y defensa. Cada capitán y rangos superiores poseían una de estas. Eran necesarias para aumentar la capacidad de supervivencia de los oficiales, y más que nada obligatoria. Pero nada de eso importaba ahora realmente. En esos momentos, Caspian estaba parado en firme, vestido todavía con su traje negro. Frente a él estaba el general de la 13ª División de Marines asignado a la expedición. El general estaba sentado detrás de su escritorio escribiendo algo en la computadora, cuando de repente, como si recordara la existencia de Caspian, se detuvo y giró su rostro para mirar al recién ascendido capitán. «General», saludó Caspian pidiendo permiso para hablar. «Hable, capitán. No tengo mucho tiempo», dijo el hombre mientras fijaba su cansada mirada en el nuevo capitán. «Quería saber si mi propuesta fue aceptada». Caspian, a pesar de la actitud de su superior, no se mostró molesto en lo absoluto. Su rostro era la definición de frialdad. Su aura de profesionalidad y rectitud les hacía lucir como una persona calculadora y de pocas palabras, pero cualquiera que lo conociera un poco sabría que eso solo era una fachada. El hombre podía ser muy convincente cuando quería algo, y llevaba 2 meses enviando semanalmente una petición al alto mando para que le permitieran 2 meses para volver a entrenar a sus hombres. Normalmente era una petición que nadie siquiera consideraría, pero Caspian había sido uno de los mejores instructores en una academia militar del protectorado de Umoja, y su historial respaldaba las 20 hojas que había enviado explicando el por qué su compañía sería mucho más efectiva luego de los 2 meses. El general ya no sabía cómo negarse. Este hombre le provocaba un dolor de cabeza con cada nuevo informe. Cada vez que lo enviaba, daba una explicación más convincente que la anterior, y lo peor es que conocía al comandante Rino. Recuerden, es el que realmente está al mando de todas las tropas, solo por debajo del almirante Kate. Si quería, simplemente se podría volar la cadera de mando y pedirle permiso directamente a un pez gordo. 2 meses son demasiado, sargento. Aunque actualmente estamos en un periodo de paz, no sabemos cuándo los nativos puedan volver a atacar. El general miró la mirada de Caspian y se dio cuenta de que su expresión no había cambiado en lo más mínimo, lo que lo hizo suspirar. 1 mes. Solo tienes 1 mes. Gracias por su consideración, general. Permiso para retirarme. Retírate. Ya me tienes cansado. El general, que parecía haber envejecido unos años más, suspiró mientras sonreía. En el fondo sentía lástima por esos marines que estaban bajo el mando del capitán Caspian. Caspian salió de la oficina del general y enseguida su expresión seria se derrumbó por una sonrisa leve en su rostro. Ciertamente pensaba aprovechar al máximo cada segundo de ese mes. Si mal no recordaba, la Academia de Ciencias había desarrollado un suero que le permitía a los soldados recuperarse completamente de toda la fatiga durmiendo una sola hora. Sería un mes muy largo, pero ciertamente le enseñaría a esos muchachos lo que era un infierno de verdad. En el próximo mes, Caspian llevaría a sus hombres al bosque a un entrenamiento de supervivencia en territorio hostil, pues aunque ya no habían nativos, o al menos ninguno al alcance de detección del sistema de radares, todavía quedaban las peligrosas bestias que se ocultaban en el bosque. Muchos estuvieron al borde de la muerte e incluso otros llegaron a pensar que la muerte sería un alivio comparado con los duros entrenamientos que duraban las 23 horas del día, con casi ningún descanso. Sufrieron los entrenamientos más brutales, recorrieron los terrenos más peligrosos y fueron puestos en situaciones de vida o muerte que ciertamente se llevó la vida de varios compañeros. Pero cuando creían que no podía ser peor, Caspian les mostraba que ese pensamiento era solo una broma. Probablemente el día más feliz de sus vidas fue cuando el capitán los formó y se paró frente a ellos con una mirada de orgullo. «Felicidades, Marines. Oficialmente dejan de ser basura inservible. Ahora son hombres de verdad. Espero que recuerden estos días y que los hayan grabado a fuego en sus corazones, porque esto solo es una fracción de lo que vivirán en la guerra que se acerca». Caspian se echó el rifle C-14 al hombro mientras veía naves de descenso que aterrizaban. «Hoy, al fin regresarán a casa y tendrán el día libre. Si quieren acompañarme al bar del sector 1, yo invito». «Claro, capitán. ¿Cómo negarnos?
dijo uno de los sargentos bajo el mando de Caspian, con una mirada malévola, como si ya tuviera mentalizado su venganza. Caspian, al ver eso, sintió como una gota de sudor frío descendía por su frente. Inmediatamente se había arrepentido de sus palabras, pero ya era muy tarde. Los marines subieron a las naves de transporte con sus armaduras sucias y en muy mal estado. Algunos ni siquiera las llevaban. En algún punto les había sido más factible dejarlas atrás e ir a pie. Lo que no sabían era que la sombra de la guerra se alzaba en el horizonte. El fuego había sido encendido y ya no había forma de volver atrás. Capítulo especial 9.5. Luz en la oscuridad. Datos del autor. Este es un capítulo para presentar a uno de los héroes Terran, la Dama Blanca de la Espada, el psíquico más poderoso que está entre las filas terranas. Los Xel'Naga serían una especie que está entre un dios menor de la disformidad. ¿Pero a qué se refiere con lo de dios menor? Un Xel'Naga, como se ha demostrado en StarCraft, no muere con solo destruir su cuerpo físico. Su alma puede entrar en el vacío y luego simplemente pueden ir y buscar un nuevo cuerpo. Al ser seres psíquicos, no se hacen más débiles por perder su cuerpo mortal, simplemente ya no pueden caminar entre nosotros vivos. La ventaja que se les ve sobre otros seres es que no se ven afectados por los cambios de la disformidad como los dioses del caos. Esos tipos hasta cierto punto tienen un humor que depende de los sentimientos de los seres vivos. Esto basado en Amon. Ahora veamos las características de estos seres. Xel'Naga. Características biológicas. Estos poseen pureza de forma de esencia, reproducción metafísica en la que básicamente transfieren su poder y conocimiento a una raza con la característica anterior en un ciclo infinito que mantiene la especie. Además, son casi inmortales. Características mentales, potencial psiónico inconmensurable e inteligencia de escala indefinible. Origen, diversas especies. Poseen una unión simbiótica de especies duales que encarnan la pureza de la forma y la esencia. Otro origen es el vacío. Este sería la disformidad en StarCraft, pero algo más o menos bien. Imaginen una disformidad infernal, pero muchas veces más tranquila. Ahora que ya terminamos con este dato, volvamos a la historia principal. Los supercargueros estaban ciertamente guiados por una IA, pero tenían tripulación a bordo para protegerlos y poder actuar en caso de que un error poco probable ocurriera en los sistemas de navegación. Este supercarguero Fénix en específico estaba destinado exclusivamente al transporte de las cápsulas de criogenización y el banco genético. Al menos 2 millones de personas de una forma u otra resultarían indispensables. Estaban siendo transportadas, mientras que millones más viajaban en forma de huevos fertilizados y óvulos fecundados que permanecerían congelados hasta que inicie el protocolo de colonización. El banco genético también poseía muestras de ADN para la clonación de animales y básicamente todo lo necesario para la alimentación de las nuevas colonias. Aunque ambos cargueros tenían almacenado una base de datos con todas las plantillas y tecnología Terran. Ciertamente, el otro carguero no era menos importante. En el otro se transportaban materiales de construcción, combustible, infraestructura militar y muchas cosas más que eran absolutamente necesarias. Esto más aún en la situación actual a la que se enfrentaba la Alianza Terrana. Lo importante es que para esta expedición fueron destinados 3 Wargoth, fantasmas de última generación que se habían fusionado con éxito con los cristales Xel'Naga y habían evolucionado más allá de las limitaciones humanas hasta ser verdaderos dioses caminando entre los mortales, el arma definitiva de los humanos contra los Zerg y los Protoss. El problema era que el proceso de fusión de los cristales era muy burdo, careciendo de la precisión y delicadeza que requiere este tipo de operación. Por ello, los Wargoth, a pesar de volverse Xel'Naga en todo derecho de la palabra, solo recibieron una fracción del conocimiento de los mismos, con más del 99% de la información perdida. Cada uno de los Wargoth fueron asignados a la protección de un supercarguero y la Goliath respectivamente. El encargado de proteger al supercarguero Fénix era la llamada Dama Blanca de la Espada, un título que le habían otorgado directamente del alto mando por su peculiar forma de luchar usando una espada psíquica. Los supercargueros aceleraron entrando al hiperespacio para reencontrarse con la Goliath y la Titán 1. Al frente de ellos, la Titán 2 avanzaba sin problemas cuando de repente el hiperespacio empezaba a distorsionarse alrededor de las naves. Una masa de energía aberrante y extraña los rodeó amenazando con destrozarlos. Automáticamente,
todas las naves regresaron al espacio real escapando a tiempo del desastre, o al menos eso era lo que creían. Numerosas bestias originarias del vacío habían invadido las naves iniciando una masacre. En una de las habitaciones del supercarguero Fénix había una mujer que estaba sentada leyendo un libro. Su piel era blanca y lisa como el más puro de los jades. Estaba cubierto por un vestido color rojo sangre. Su cabello rojo fuego caía en cascada como magma ardiente de un volcán, mientras que sus ojos azules, que parecían encarnación del frío, trazaban línea por línea del libro en su mano de forma lenta pero fluida. Esto como si disfrutara de cada palabra. Ciertamente era una belleza absoluta que robaría el aliento de cualquiera, pero nadie, absolutamente nadie, se atrevería a siquiera intentar tocar el borde de su falda en un descuido. Simplemente era tan hermosa como aterradora. De repente, como si sintiera algo, su mirada se despegó por un instante del libro. Había percibido la fuerte energía psíquica que había rodeado las naves. Una energía oscura y maligna, incomparable incluso a la del mismo vacío. Sin dudar un segundo más, cerró su libro y lo dejó sobre la mesa que estaba frente a ella, mientras se ponía de pie cerrando los ojos. Se internó en lo que creía y era el vacío de su mundo. Llevó la proyección de su mente a la disformidad y abrió sus ojos allí. Lo que vio la dejó impactada por un momento. Al mirar alrededor, solo podía ver una cacofonía de colores y formas bizarras que hacían que este lugar sea lo más cercano a un infierno que ella había visto en toda su vida. De repente, una horda de demonios de todas las formas y tamaños se abalanzaron desde todas direcciones. La luz de la dama los atraía como polillas al fuego, pero ella no les prestó mucha atención. Su mirada estaba fija en una luz distante, una poderosa estrella que brillaba por sobre todo, y le provocaba un sentimiento sobrecogedor de temor y respeto. Como si fuera un ser inferior, tuvo que valerse de su disciplina y fuerza mental para superar el impulso de arrodillarse ante semejante poder divino. ¿Qué es eso?, pensó por sí misma mientras una larga espada azul que parecía haber sido tallada por un bloque de hielo aparecía en su mano derecha. La espada psíquica era la materialización de su misma voluntad, experiencias y sentimientos. Un arma que era tan fuerte como la determinación de su usuario. Ciertamente, un arma que resultaba ser una amenaza para esas bestias disformes. Detrás de ella estaba el portal que la tormenta había abierto hacia su nave. Delante de ella estaba una horda de furiosos demonios que cargaban con locura y sin temor por sus vidas. Su cuerpo enseguida dejó de emitir esa luz psíquica que atraía a los demonios, como si la comprimiera la fuerza dentro de sí misma. Su mirada fría se fijó en los demonios que amenazaban con aplastarla, y solo resopló fríamente mientras avanzaba con una mirada de gravedad en su hermoso rostro. La diosa de la guerra ciertamente sabía que no podía enfrentarse a semejante cantidad de enemigos y salir victoriosa. Pero si no hacía nada, estarían condenados. Fuera de la vista de los Terran, una batalla más grande y peligrosa de lo que imaginaban se estaba desarrollando. Una que por el bien de su cordura sería ocultada y nunca registrada en los anales de la historia. Ese día la Dama Blanca de la Espada, el psíquico más fuerte entre los humanos, logró detener la entrada de una horda demoníaca al planeta Calidus casi al costo de su propia vida. Por suerte, pudo escapar al mundo real una vez logró cerrar el portal usando todo su poder. Capítulo 10. Victoria aplastante. Datos sobre la nueva campeona de los Terran. Nombre: Citaura Levana. Título: Dama Blanca de la Espada. Arma: espada psíquica. Armadura: viste una especie de vestido color rojo sangre sin mangas que es ajustado en el área del torso, mostrando un escote V. La vestimenta está formado a partir de fibras protos de Ayur. Estas fibras están hechas a partir de exóticas plantas cultivadas en zonas de alta generación de energía psiónica y tienen el poder de absorber y usar energía potenciando las habilidades del psíquico, resultando así en combinación con su poder y en una increíble capa defensiva. Las pocas piezas metálicas que conforman su armadura son Terran. Están formados por un revestimiento de corvino de 3 milímetros y neoacero reactivo de 1 milímetro, a excepción del yelmo que es más robusto. Aunque delgada y liviana, la armadura es muy duradera gracias a los filamentos sensibles al PCI que fueron colocadas con extrema precisión en su interior, asemejándose a una red nerviosa que le ayuda a canalizar sus poderes psíquicos. Continuemos la historia. Crucero de batalla Goliath. Órbita alta de Calidus. Actualidad: tercer mes de la llegada a Calidus. En la Goliath
se había formado un consejo provisional con 6 senadores para discutir y tomar las decisiones importantes que determinarían el futuro de la nueva colonia. Actualmente, todos los máximos líderes estaban presentes. El almirante Kate como actual presidente, el comandante en jefe Rhino como el líder militar, el maestro de la escuela de fantasmas Ares, el senador James de Asuntos Civiles y por último, una persona que ahora mismo tenía la atención de todos los presentes. La mismísima Cetaura Levana estaba sentada en silencio mientras sus fríos e hipnotizantes ojos azules recorrían la sala con desinterés. Esta psíquica estaba más allá de toda ley. El dominio la había enviado justamente a esta misión porque no sabían cómo lidiar con algo que no podían controlar. Su poder era tan grande que no podían reprimirlo de ninguna forma con la tecnología actual. La solución fue enviarla a la expedición y mantenerla lo más lejos posible, ya que ella era incomparable a los demás Wargoth, la única que había obtenido más del 10% del conocimiento de los Elnaga. Kate se encontró con la mirada de la mujer y su corazón dio un salto mientras contenía la respiración por un momento algo embobado por su belleza. Cetaura apartó la mirada y el almirante suspiró recuperando sus sentidos mientras negaba. Ciertamente, era uno de sus mejores activos, pero yo entendía el porqué de haberla enviado a esta operación, y se sentía extremadamente feliz de ello. Gracias a la incapacidad y el miedo del dominio para con ella, ahora tenía un poderoso activo. Ya estamos todos presentes. Kate miró a los integrantes del consejo. Empecemos la reunión. Creo que la dama de la espada tiene algo que decirnos. El almirante le dio la mirada significativa a Cetaura instándola a hablar. La mujer no movió sus labios en lo más mínimo. En cambio, el mundo que rodeaba a los máximos líderes de la expedición empezó a difuminarse hasta desvanecerse mostrando una imagen de la disformidad. A pesar de que Cetaura intencionalmente había proyectado solo las imágenes y bloqueado las sensaciones, la vista impactó en gran manera a todos los presentes. Algunos incluso empezaron a sudar frío al ver la enorme horda de demonios que cargaba desde todas las direcciones como una plaga de langostas que amenazaba con devorar un mundo. Los líderes estaban experimentando de segunda mano lo que Cetaura había visto y luego se quedaron mirando esa luz brillante en la distancia. No era algo que podía ser visto o percibido normalmente por humanos comunes como ellos, pero estaban viendo a través de los ojos de la Dama Blanca con mucha claridad. Podían sentir la grandeza de esa luz y estaban seguros de que si fuera una estrella real podría iluminar toda la galaxia sin problemas. ¿Qué es eso?, preguntó Rin hipnotizado. La vista le había hecho olvidar por un momento los horrores de la disformidad. No lo sé. La profunda y melódica voz de Cetaura salió como un agradable suspiro. Pero sea lo que sea, es más fuerte que yo. ¿Qué tanto? Kate dijo algo asombrado por la calificación de Cetaura. Probablemente moriría si me acerco. Las palabras de la Dama de la Espada les hizo caer en la aterradora realidad. La última vez que enfrentaron a una criatura de gran poder en el vacío, casi habían sido exterminados a pesar de la alianza entre las 3 razas más fuertes de la galaxia. Lo importante no son los habitantes del vacío, sino el mismo vacío. Está corrupto, retorcido, sentía como si quisiera invadir mi mente en todo momento. Cetaura suspiró mientras dejaba la última frase incompleta y simplemente pensaba para sí misma. Tentador. Mi sugerencia es que no miremos más en esa dirección. Es peligroso, advirtió la Dama Blanca mientras retiraba su poder haciendo que la ilusión se desvaneciera. Los senadores suspiraron al sentir que sus cuerpos estaban de regreso. No habían visto la batalla de la Wargoth contra los demonios, pero ya se imaginaban la intensidad de la lucha que le había dejado 3 meses en descanso. No sabían de qué forma habían herido a un ser que básicamente era imposible de matar. Pero eso y lo que acababan de ver les mostraba que no tenían la fuerza ni las calificaciones para intentar explorar el vacío. Ares, que hasta ahora había estado en silencio, levantó la mirada. Su rostro estaba oculto bajo una sombra psíquica, pero a nadie le molestó eso y solo le prestaron atención a sus palabras. ¿Sabes la razón de que se abriera la puerta al vacío? Era una pregunta muy buena, una a la que ni siquiera Cetaura tenía una buena explicación. Sin embargo, luego de que ella pensara por un momento, habló. Creo que era una tormenta de energía psíquica. La energía psiónica era muy similar a la que sentí en el vacío. Hizo una pausa mirando las expresiones pensativas de los senadores. ¿Qué propones? El almirante Kate pidió la guía de la Dama Blanca. Después de todo,
Ella era un Xel'Naga. Su inteligencia y sabiduría superaban con creces a cualquier humano corriente. No utilicemos más las naves para viajes largos hasta que encontremos una forma de lidiar con las tormentas. Las palabras de Zitaura fueron directas y lo peor es que eran lógicas. Los viajes interestelares serían imposibles para ellos a partir de ahora, pero eso no quería decir que se fueran a rendir. Tenían tiempo y recursos para investigar una forma de viajar sin temer a las amenazas del vacío. Después de esas pocas palabras, empezaron las discusiones sobre qué harían a partir de ese momento, y se llegó al consenso de que estaban estrictamente prohibido intentar investigar el vacío o alejarse de Calidus hasta que encontraran una solución. No mantendrían el tema en secreto, pero tampoco revelarían mucho. Lo que les faltaba era que las semillas del miedo se extendieran por sus filas. Luego empezaron las discusiones sobre las acciones que tomarían en Calidus, y se llegó al consenso de que primero se establecerán en Babel y las cercanías, mientras mapeaban e incursionaban más profundamente en los secretos del planeta. Los nativos, que habían sido llamados ramitas por los Marines, fueron asignados como hombres del bosque, y actualmente era el enemigo irreconciliable de los Terran. Una guerra en que uno de los dos bandos debía ser exterminado había empezado. Otro tema que se llevó a discusión fue la eficacia del armamento Terran y las armas de los nativos. En el primer caso, llegaron a la conclusión de que debían buscar una forma de hacer armas más potentes, de mayor calibre y que disparen más rápido. Sería una costosa inversión, pero era necesario para cambiar el equipamiento de los Marines. Finalmente se encontró con una solución directamente relacionada con la segunda cuestión. El material metálico que usaban los hombres del bosque en sus armas se había llevado a los laboratorios y se había nombrado como zeolita, una extraña aleación natural que al verse expuesta a la energía cinética se calentaban rápidamente y tenían un punto de fusión extremadamente alto, por lo que probablemente derretir el metal sería más difícil que regresar a casa. Los científicos estaban intentando encontrar la forma de replicar el material de forma artificial para producir munición a escala industrial. Con ese tipo de balas, simplemente los Marines serían imparables en el campo de batalla. Por ahora, solo podían usar el viejo método y extraer directamente de la tierra el material, pero había un problema. Ya sea por casualidad o intencionalmente, los únicos yacimientos que habían podido encontrar usando los sensores de la Goliath estaban ubicados justo debajo de los árboles gigantes que los hombres del bosque parecían adorar. La solución fue simple. Había que limpiar a los nativos y luego derribar esos árboles o quemarlos para poder empezar la extracción del mineral. Tenían que prepararse. Pronto iniciaría la primera gran campaña militar de los Terran en Calidus. Calidus, Babel, mes 11 desde la llegada a Calidus. La población ha aumentado de forma exponencial en los últimos meses con el inicio del protocolo de repoblación usando crecimiento acelerado en los tubos de cristal en que se desarrollaron los embriones. El conocimiento básico fue introducido en sus mentes en dependencia del papel que desempeñarán en la sociedad. Se les dotó de nombre, identidad e incluso su personalidad fue ajustada hasta cierto punto para asegurar lealtad pura, aunque claramente este último factor es un secreto por los problemas que conlleva. Al punto que solo en Babel habían aproximadamente unos 9 millones de habitantes, mientras que en las pequeñas colonias habían alrededor de 3 a 4 millones. El reclutamiento y entrenamiento de marines y otros tipos de tropas también había iniciado en preparación para la venidera guerra. El territorio de la Alianza Terrana ha aumentado hasta alcanzar los 2 kilómetros cuadrados en estos pocos meses, un avance lento pero constante y sin problemas. Se descubrieron pequeñas ciudades de los nativos abandonadas en las cercanías. Al parecer, algo los ha asustado hasta el punto de que emigraron sin dudar, alejándose de los invasores Terran. A través de drones y el seguimiento constante de la Goliath, se pudo dar con lo que aparentan ser 3 ciudades principales que poseen grandes vetas de zeolita. Las tropas terranas fueron desplegadas a gran escala. El apoyo terrestre con la artillería pesada es imposible. Las ciudades están rodeadas de densos pantanos, por lo que la maquinaria estaría atrapada. Solo debería quedar la opción de un avance frontal o arriesgarse a entrar con la aviación, a pesar de haber descubierto que los nativos tienen fuertes defensas antiaéreas. Calidus, ciudad capital nativa, operación exterminio. Un grupo de marines avanzaba por el pantano que rodeaba la capital de Nati Haber. Con el ruido de las ametralladoras de fondo, los soldados tomaron posiciones detrás de algunos árboles.
Sus armaduras CMC estaban llenas de barro hasta las rodillas y el resto estaba lleno de salpicaduras hasta arriba. ¡Contacto enemigo!, gritó uno de los soldados mientras una serpiente gigante se deslizaba por el fango hacia ellos. Los marines levantaron sus nuevos rifles C-16 y dispararon contra el pitón de gruesas escamas. Como si fuesen balas trazadoras, estas dejaban una estela roja semejándose a rayos láser mientras quemaban a través de las gruesas escamas de la serpiente. Enfurecida, retorció su cuerpo de más de 60 metros de largo, destrozando varios árboles a la redonda y aplastando a muchos marines mientras se deslizaba. Las balas llovían sobre su cuerpo dejando agujeros sangrantes, pero simplemente lo hacía enfurecer más. ¡Pam! Un disparo silencioso golpeó en el centro de la frente de la serpiente, seguido de una explosión que destrozó el interior de su cabeza, paralizándola por completo. Los marines suspiraron aliviados. Estas serpientes podían moverse a gran velocidad por el pantano y solo podían ser dañados con el nuevo tipo de munición perforadora o con armas de muy alto calibre. Al voltear para buscar al responsable del disparo, el capitán de la compañía no pudo ver nada y en realidad eso lo hizo sonreír de alivio. Quería decir que los fantasmas habían sido desplegados en esta operación. Al girar su mirada hacia adelante, pudo ver que grandes y robustos árboles habían crecido pegados y formaban una muralla natural de más de 100 metros de altura. El musgo y otros factores que el capitán desconocía hacían que sea ignífugo e incluso podía resistir al impacto de algunos misiles antes de romperse. Lo temible era que los nativos disparaban flechas desde sus murallas sin parar, provocando una lluvia de muerte sobre el pantano y básicamente tenían la ventaja en la batalla. Las Banshee no podían acercarse a las murallas para disparar las ráfagas de misiles y abrir un hueco, ya que eran derribadas por un arma de los nativos, que era muy similar a una balista medieval, pero podía disparar hasta 7 jabalinas en rápida sucesión con una precisión que no era humanamente posible. Incluso, poseían armas más grandes que podían alcanzar a los cruceros de batalla en baja órbita, y posiblemente hasta derribarlos. La Titan II había sufrido un impacto que había dejado un buen hueco en su casco, pero gracias a Dios pudo acelerar y escapar del rango de las gigantescas armas. Aunque tardaban en recargar, ciertamente hacían mucho daño. La misión de los Marines era llegar a la base de la muralla y poner cargas explosivas para detonarlas y poder penetrar en la muralla. La ciudad llevaba al menos 2 días acosada bajo constante bombardeo de misiles de las Banshee desde tierra, pero esto solo era un señuelo. Solo una fracción de las tropas habían sido destinadas a atacar esta ciudad, ya que era la mejor defendida. El grueso de las tropas estaban tomando primero las otras 2 grandes ciudades. Capitán, no parece que vayan a llegar refuerzos. ¿Los cruceros de batalla no pueden ayudar? Un marín que acababa de ponerse detrás del árbol donde su capitán estaba agachado recargando su arma, preguntó mientras subía su visor. Su cara mostraba algo de cansancio, ya que luchar en el pantano sin prácticamente descanso alguno era muy agotador. Probablemente haya dormido más de 2 horas en estos últimos 3 días. No te preocupes, hijo, dijo el capitán parándose. Una transmisión le acababa de llegar con nuevas órdenes. La caballería está aquí, retirada. Bajo las órdenes de los diversos capitanes y líderes en el campo de batalla, los marines retrocedieron incluso más rápido de lo que habían llegado el primer día. Siempre se habían mantenido a una distancia prudente, solo avanzaban de vez en cuando para que el enemigo no sospechara y se ahogara en su arrogancia para poder mantener las bajas al mínimo. Por lo que cuando los hombres del bosque vieron que los marines de armadura azul se retiraban a toda velocidad, dejaron escapar un grito de victoria que se puede escuchar incluso desde la retaguardia Terran. Pero al contrario de lo que se podría pensar, los marines estaban sonriendo. La verdadera batalla acababa de empezar. 3 cruceros de batalla aparecieron en el horizonte volando tan bajo que el casco de aguacero estaba aplastando la copa de los árboles. Eso los ponía directamente fuera del rango de las armas anticrucero de los nativos, ya que como estaban montados detrás de los muros, tenían un punto ciego muy obvio. El cañón Yamato en la cabeza de los cruceros empezó a reunir energía, provocando que el agua de los árboles, a casi 1 kilómetro a la redonda, empezara a evaporarse a medida que avanzaban. De repente un rugido atronador se escuchó cuando poderosos rayos de calor fueron disparados contra la base de la muralla en la ciudad. La potencia estaba reducida en menos del 15%, por lo que no harían tanto daño, pero ciertamente no era para reírse. Una poderosa explosión sacudió las murallas ante la mirada de miedo de los mismos. Las explosiones provocaron que gran parte de la muralla se derrumbara. Los nativos estaban perdidos. No entendían nada, pero no eran estúpidos ni entraron en pánico.
Rápidamente empezaron a colocarse en la sección de la muralla destruida para impedir que los marines que nuevamente deberían empezar a cargar pudieran entrar. Pero estaban muy equivocados. Solo podían ver los cruceros Terran a la distancia que volvían a cargar sus cañones Yamato. Pero el ataque esta vez vino desde otra dirección. Habían llegado otros 3 cruceros de batalla, destrozando todas las estructuras defensivas e incluso golpeando el árbol gigante en el centro, que milagrosamente no caía a pesar de su corteza destrozada por algunos disparos que lo golpearon. El bombardeo se detuvo cuando la ciudad había sido reducida a escombros y el gran árbol cayó al suelo. Los Marines solo habían estado presentes para evitar que los nativos escaparan del interior de sus ciudades. Ahora solo quedaba la limpieza. Nave de transporte de tropas, cuarta compañía de Marines de perros de guerra. El capitán Caspian estaba aquí. El capitán Caspian iba en el interior de una nave de transporte, avanzando a baja altura hacia la ciudad en ruinas. Su compañía había sido asignada como un grupo élite de Marines independientes. Caspian había conseguido el permiso para ello y de paso sus hombres contaban con las calificaciones. Cada uno de ellos tenía una calavera blanca pintada en su visor. Eran los perros de guerra, imparables en el campo de batalla, los que se encargaban de los trabajos sucios que ni siquiera los criminales estaban dispuestos a hacer a buena gana. Marines, como siempre, nuestras órdenes son simples. Nos ordenaron la limpieza. Maten a todos esos desgraciados, dijo el capitán con una sonrisa mientras su cuerpo se balanceaba ligeramente a los lados por la turbulencia de la nave. El escuadrón con menos bajas paga la cuenta para la compañía cuando regresemos a la base. Todos los Marines miraron al capitán y los que solo estaban escuchando por radio abrieron sus ojos ante eso. Su compañía tenía la fama de ser buenos bebedores. Pagar la cuenta era directamente caer en bancarrota, pero nadie dudó ni por un segundo antes de responder como si fueran uno. Señor, sí señor. Las 5 naves de carga se separaron y se dispersaron por la ciudad. La compuerta de despliegue de tropas se abrió y el capitán fue ciertamente el primero en saltar con el primer pelotón detrás de él. Los otros pelotones estarían dispersos por la ciudad en busca de supervivientes. Vamos, vamos, bajo la voz de mando del capitán, los Marines saltaban desde los casi 6 metros de altura que la nave de despliegue de tropas estaba. Ya que era un campo de batalla, no podían darse el lujo de aterrizar y volverse un objetivo estático. De cualquier forma, las cervos de la armadura de un Marine permitían caer sin problemas desde una altura de unos 6 metros. Una vez todos bajaron, la nave cerró la compuerta y alzó el vuelo alejándose a gran velocidad de la ciudad. Cada uno de los 5 pelotones al mando de Caspian contaba con 50 hombres, que se dividirían en 5 escuadrones de 10 para cubrir más terreno. Después de todo, era difícil que esos palitos pudieran sobrevivir a los cañones Yamato que se usaban para el bombardeo de ciudades. Simplemente, podrían llamar a esta misión una formalidad. Capitán, ¿en serio cree que quedan algunos hombres del bosque?, preguntó uno de los Marines que caminaba a su lado. Caspian caminaba lentamente con su rifle apuntando a cada esquina y rastillando con la mirada a cada piedra. Había ordenado a la compañía estar en alerta máxima y activar los sensores de movimiento para evitar sorpresas indeseadas. Aunque no eran tan efectivos, sabrían al menos qué fue lo que les disparó como mínimo. No lo sé, pero no perdemos nada por estar alertas, Caspian dijo mientras miraba el árbol de varios kilómetros de largo que se había derrumbado ante el fuego constante de los cruceros de batalla. A todas las unidades, vayan cerrando el cerco hasta llegar a la base del árbol. Si no encontramos nada, nos vamos. Caspian cortó comunicaciones luego de eso. Él tampoco esperaba encontrar nada en ese lugar, pero había algo raro. No podía haber un solo cadáver de civiles o siquiera señales de un edificio que hiciera de refugio. Quizás se ocultaban en algún lugar, o simplemente nunca estuvieron realmente en esta ciudad. De cualquier forma tendrían que buscarlos. Solo sería más trabajo para ellos. Y al final, era algo que a ellos les encantaba. Listo, llegamos al final del capítulo 10. No olviden de compartir y suscribirse para seguir trayendo más de esta serie. Gracias por llegar al final del video.